Cataluña está llegando a un nivel de abyección como no se ha visto jamás. O sea, pero nunca ni en la historia de Cataluña. Mira que en la historia de Cataluña realmente se han vivido episodios horrorosos. Hay que recordar que cuando entra el ejército de Franco, con el general Yagüe y el tercio de Montserrat de voluntarios catalanes entran por la diagonal, la alegría de los católicos era tal, porque dejaban de matarlos, que tuvieron que prohibir varias semanas después, por orden del Ministerio del Interior, lo publicó aquí Barbadillo en Libertad Digital, tuvieron que prohibir los banquetes de alegría y de festejo y de homenaje a las fuerzas liberadoras de Barcelona. Tuvieron que prohibirlo, porque es que no se lo creían, que les habían sacado de las checas. Y lo primero que hicieron fue en la Plaza de Cataluña una misa. Y ahí está la foto. 300.000 personas, todo lo que cabía en Barcelona y se podía mover, y hasta los que no se podían mover, ahí estaban. Y ahí están todos, con Yagüe a la cabeza, arrodillados en el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque en ningún sitio se mató a tantos católicos, a tantos curas, a tantos frailes y a tantas monjas como en Cataluña. Solamente hubo un réprobo, un siniestro réprobo, el obispo Vidal y Barraquer. La cruzada, la guerra civil, el bando nacional como defensa de la religión católica, porque estaban masacrando a todos los católicos, es una carta pastoral que hace Gomá, y la carta pastoral es impresionante. Pero ya antes respaldado por el Papa, primero el secretario de Estado Pacelli, y luego el Papa, y luego cuando fue el Papa, pues Pío XII. Pero si es que Franco no era bueno ni malo, es el que les salvó la vida, a los que les pudo salvar la vida. El asesinato, las masacres, que solo en 14 días costaron 4.000 muertos en Cataluña. Más que en Madrid en meses. Solo en Cataluña. Solo por ir a misa. Se mataba a alguien por ser misaire, que decían, misaire el que iba a misa. Y especialmente monjas violadas, torturadas, asesinadas, curas, sus familias, o sea, infinidad. Y cuando fueron a pedirle ayuda, algunos católicos, en uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia de la corrupta República Española, van a pedirle ayuda para unos hermanos maristas que habían sido secuestrados por la FAI, por la CNT-FAI, que eran los pistoleros de Companys. Entonces van a ver a Companys y al que estaba entonces en cultura, bueno, una especie de bardo, debate, de poeta, de mamarracho, y hubiera sido Buenafuente, que se llama Ventura Gasol. Entonces Ventura Gasol les dice que no los puede ayudar. Pero sí había ayudado a Vidal y Barraquer y a los curas nacionalistas, que a esos sí los sacaron de Cataluña. A los otros los dejaron matar. ¿Y qué hicieron con los maristas? Le pidieron 800.000 francos, como los maristas una orden de origen francés, para que pagara la Casa Madre francesa 700.000 francos, 800.000, varían los autores, pero es indudable la enormidad de la cifra de entonces, para devolverles vivos a 170 hermanos maristas, incluyendo jovencitos que estaban de seminario. Cobraron el dinero y los mataron. Esto es así. Y lo sabía Companys, lo sabía Tarradellas, lo sabían todos. Pero lo de ayer, lo de los 300 curas de Cataluña, reprochando a la Iglesia haber apoyado al bando que apoyaba la vida y el culto de los católicos, es la cosa más obscena, o como se dice vulgarmente, más guarra que ha perpetrado el curato satánico catalán en su asquerosa historia. Porque en los últimos años, lo último que hemos sabido, y lo hemos contado aquí con gente, hay católicos decentes en Cataluña, naturalmente son minoría, pero los hay, os han contado cómo se han ocultado los casos de abusos de menores, de pederastia y tal, y siempre con la bandera tapándolo todo, igual que tapaban la corrupción de los Pujol, igual. Pero lo de ayer, como si hubieran matado, masacrado, violado, triturado, destruido, quemado las iglesias, como si Franco no hubiera salvado a todos los católicos, como si la provincia que más voluntarios dio al bando de Franco no fuera Barcelona, que es lo que fue, la provincia de más voluntarios
al bando nacional fue Barcelona. Y los que entran en Barcelona son catalanes. Y los que van a la primera misa en la Plaza de Cataluña son catalanes del tercio de Montserrat. Bueno, pero estas son las cifras en el libro canónico de Vicente Cárcel Ortiz de la persecución. En general, en toda España, 4 obispos asesinados. Y uno de ellos, Irurita, el de Barcelona, esto lo cuento aquí. Este es un caso de la besania del miserable Companys. O sea, cuando a Companys da el golpe de Estado, el 34, y lo detienen, los acadullan por las alcantarillas, a pandilla de cobardes que estaban, no tiene ni que disparar. Disparó una vez al aire, Batet, y se rindieron inmediatamente, echaron a correr. Son la misma basura que ahora. Pero lo condenaron a muerte. Estado de guerra, golpe de Estado, condena a muerte. Y el obispo de Barcelona, se llamaba Irurita, pide perdón públicamente, es que firma una carta pidiendo que le perdonen la vida, que la conmuten por cadena perpetua o una condena de cárcel alta a Companys. Y lo hacen. Lo primero que hace Companys cuando empieza la guerra es firmar su fusilamiento. Este es uno de los obispos asesinados. Fueron 4, el de Lérida, el de Tarragona, el de Teruel, padre Polanco, al que lo mataron en Gerona, y el de Barcelona. Pero la matanza había empezado antes de la guerra. Antes del 18 de julio ya habían sido asesinados, porque es que Cataluña siempre fue el solar del terror contra la Iglesia y el culto católico. 17 curas y religiosos. Del 18 de julio al 1 de agosto, 861 clérigos asesinados. En el mes de agosto, 2077. Más de 70 asesinatos al día. El 14 de septiembre, en Cataluña, ya llevaban 4.000. Los datos que cuento yo aquí en este libro, todos absolutamente documentados, todos ocultados por la basura que hay ahora instalada tanto en el clero como en los medios de comunicación catalanes, con escasas excepciones. Federica Companys, que fue, claro, como estaba contra el sistema y contra el gobierno, fue ministra. Claro, una lerda monumental, hubiera sido como Carmen Calvo, o sea, pero igual lerda. Dijo, ella lo confiesa, dice, es posible que nuestra victoria haya significado la muerte violenta de 4 o 5.000 ciudadanos de Cataluña, catalogados como hombres de derechas vinculados a la reacción política o a la reacción eclesiástica. No hubo lucha en Cataluña, no había frente, los mataron porque eran católicos. Pero los mataron de la forma más atroz, cuando la costumbre allí era, los que llevaban una cruz, clavárselo en la mandíbula, a los curas sacarle los ojos, cortarles siempre los testículos y a veces darles cacería como fieras, para jolgorio del pueblo. Echaban al cura a veces desnudo al monte y lo perseguían para matarlo como si fuera pues, un zorro. A las madres ancianas de curas se hacían lo mismo. Las violaban y aparecían luego en la cuneta, en la morgue, con el crucifijo metido ahí entre los dientes, excepto los de oro que se arrancaban. Arrancaban los dientes de oro a los que mataban y a los muertos. Sacaron las momias de las tumbas para arrancarle los dientes de oro y los anillos si los había. Volvieron a sacar, como en la Semana Trágica de Barcelona, volvieron a sacar a las momias de las monjas a la calle. Las torturas a las monjas fueron de un salvajismo absolutamente atroz. Y la última hazaña de Companys, al que rinde culto este obispado satánico y estos curas miserables, la última fue el fusilamiento de Sara Jordá, que era una joven que ayudaba a huir a los católicos a Francia. La pillaron. Y entonces el cónsul de Inglaterra, era el año 38, estaba perdida la guerra. Vamos, es que Barcelona ni se defendió, héroes como son. Salieron todos corriendo y no dejaron ni siquiera vigilar algo de la ciudad, nada, corriendo, zumbando. Venga, todos para Francia. Se atropellaban, bueno, un desastre, aquello fue un horror, porque además de imprevisores eran cobardes y ratas. Va el cónsul británico a ver a Companys, le dice, hombre, presidente, por favor, o sea, no la fusile, conmútele por la cadena perpetua
esta mujer no ha hecho nada, ha salvado a gente que la iban a matar, a torturar, le roban todo, tal. Hombre, a los traidores no se les perdona. Y firma la orden de fusilamiento. La última que firmó, iban varias mujeres embarazadas de hasta 7 meses, firmada por él. Como dice la Meritxell Batet, el nostre president companys. Estas son las fechorías. Y vienen estos, encima ahora, injuriando a los curas catalanes, que sobrevivieron pocos, a los obispos catalanes y arzobispos catalanes que predicaron que lo que tenían que hacer los católicos era apoyar al bando que defendía a la cruz, la propiedad, la iglesia, mientras los otros estaban matando a los curas a mansalva y quemando todas las iglesias. Yo cuento aquí también cómo solamente en los retablos que quemaron, retablos sagrados, era 2 kilómetros, equivale a 2 kilómetros de retablos desde el siglo XIV hasta el siglo XX. En Cataluña, solo en Cataluña. 1/3 de todos los curas y obispos asesinados en toda España eran catalanes. Se mató a más católicos que en ningún sitio. Escorza Vidal, uno de los jefes de la FAI y de la CNT, que eran los matones de Companys, incluso contra los suyos, algunos de los católicos que mataron, y madres, familiares de católicos, los echaba a los cerdos. Tenían unos cerdos, Escorza Vidal, era un giboso, muy listo y muy malo. Les echaba los cerdos a los que mataban después de torturarlos. A los curas les arrancaban el pelo de la cabeza y la piel de la cabeza antes de matarlos. Y vienen estos tipejos siniestros a decir que se equivocaron. ¿Pero cómo que se equivocaron? ¿Pero cómo que se equivocaron? Y no consiguieron, además, ni una apostasía. Encima murieron como mártires. Muchos están canonizados, beatificados, y resulta que se equivocaron de bando. Hay que echarle ahí. En fin, vamos a dejarlo aquí.